Buenas tardes. Vamos a compartir hoy la clase número 10 que corresponde a los siglos XVII y XVIII y como en el caso del inicio de la Edad Moderna vamos a tomar el escenario europeo conjuntamente con el escenario americano tratando de explicar las relaciones que existen entre una situación geográfica y sus colonias. Básicamente estamos tomando la Edad Moderna como periodo en su conjunto, pero vamos a hacer también relaciones con el periodo inmediato anterior de la Baja Edad Media, ya que muchas de las condiciones geográficas, políticas y económicas que van a caracterizar la Edad Moderna son claramente una prolongación de la Baja Edad Media. Y por otro lado, eh, la Baja Edad Media también tiene una continuidad hacia atrás con el periodo feudal que corresponde a los siglos 9 al 11, en el caso del continente europeo, que debemos ver, y de la misma manera, en el caso del continente americano, hay una continuidad o una ruptura, diríamos también, por sustitución de la cultura americana indígena preexistente que va a ser eh, sobrepuesta con esta otra cultura y en algunos casos aniquilada en términos físicos. En la segunda parte de esta clase, que hemos dividido por razones prácticas en dos, vamos a ver ejemplos específicos de ciudades barrocas en el caso de Francia e Italia y vamos a tomar nuevamente a Córdoba como escenario para hacer algunas reflexiones sobre la ciudad en la que vivimos. Nos vamos a situar, como dijimos, en este inicio de la edad del periodo que corresponde a la colonización española en América, pero vamos a tomar nuevamente algunos elementos que se corresponden con el periodo inmediato anterior. Piensen ustedes que estamos ubicándonos a partir de la nueva revolución urbana del siglo XII en adelante, en un contexto de aumento de la producción, de una fuerte incidencia del intercambio comercial y de algunas formas también de incremento de las actividades que corresponden estrictamente a la vida urbana, como pueden ser la administración y lo que tiene que ver con la producción de productos textiles o de productos manufacturados que van a incidir también en el crecimiento de las ciudades, sobre todo en el contexto europeo. Dijimos que vamos a dar continuidad también en esta segunda larga duración a algunos elementos que son las supervivencias físicas y culturales de la primera larga duración, en el caso del continente europeo, claramente marcados por la presencia de lo que fue el enorme imperio romano y la imposición de muchas de las condiciones culturales, lingüísticas, económicas y sociales que derivan de la existencia de esa cultura romana subyacente en el continente europeo. Lo vamos a ver en una serie de mapas que van mostrando justamente cómo se va constituyendo en forma sucesiva el sistema político europeo sobre esta base originalmente unitaria de la estructura romana. A finales de la Edad Antigua y principios de la Edad Media, la disolución del Imperio Romano de Occidente dio lugar a una serie de reinos que los propios romanos llamaron bárbaros y que incluyen culturas que venían fundamentalmente del área norte y del área este de Europa, es decir, de lo que es hoy Rusia, Polonia o Yugoslavia, y que habían avanzado sobre el territorio europeo, rompiendo las fronteras de ese imperio y de esa manera constituyendo una serie de, no son estados estrictamente en el sentido moderno, pero sí por lo menos son alguna forma de ocupación del territorio en esta subdivisión bastante aleatoria y sumamente dinámica de los territorios de Centro Europa. Hacia el este, recuerden ustedes, estamos hablando de un enorme imperio romano que todavía sobrevive en la forma del Imperio Romano de Oriente, que va a durar todavía 10 siglos más, aunque su unidad también va a ir a lo largo de estos 10 siglos cambiando de posición, de nombres y de gobernantes, como se va a ver en distintas etapas de este proceso. Hubo, dijimos, al inicio del siglo IX, un intento de unificación del territorio europeo central a partir del Sacro Imperio Romano Germánico, que retoma algunas de las tradiciones romanas e incluye una fusión con las culturas bárbaras preexistentes de origen anglosajón o germánico,
y que van a formar de esta manera un intento de unificación europea que va a durar muy poco tiempo. Ya en el año 1000 vamos a estar viendo nuevamente una Europa con un fraccionado territorio dividido en un conjunto de reinos que probablemente por su condición débil en términos de poderío militar y de capacidad económica, van a recurrir al feudalismo como un mecanismo de transmisión de poder, por un lado, hacia estructuras de menor tamaño y también como una forma de apropiación de un territorio que se va a ruralizar en gran medida, abandonando la concentración urbana a favor de esa forma tan particular que dio el feudalismo de ocupación de tierras para la explotación agrícola-ganadera y que se mantiene durante por lo menos 3 siglos más hasta que finalmente la estructura de los estados se va a ir constituyendo en reinos nacionales y eso va a dar lugar a una organización central que va paulatinamente a disminuir ese poder feudal. Esa es la situación hacia mediados del siglo XIII, en la cual ya estamos viendo cómo va paulatinamente unificándose algunos territorios, sobre todo en el caso de lo que hoy ocuparía Francia, Inglaterra y España, que van a ir paulatinamente transformándose en reinos cada vez más centralizados con tendencia a una organización administrativa compatible con un Estado moderno. Y estamos hablando del siglo XIII, ¿sí? Dijimos que a partir del siglo XV ha empezado ya a constituirse en forma de estados-nación, unificando por fusión marital, en el caso de España, entre los reyes católicos, o por acuerdos político-administrativos, en el caso de otros estados, se han claramente ya instituidos el Reino de España, el Reino de Portugal, el Reino de Francia, los Países Bajos con un cierto intento de unidad y claramente las Islas Británicas unificadas también en una unidad de reinos que están cooperando entre sí para una mejora de su capacidad naval y de su capacidad comercial. Los actuales territorios que ocuparían Suiza, Italia y Alemania continúan todavía en un proceso de división territorial fragmentaria, formada fundamentalmente por principados que van a ir ganando cada vez más autonomía en la medida que avance su capacidad económica y que sin embargo van a tener algunos intentos de unificación bajo sistemas monárquicos, algunos de ellos con cierta permanencia en el tiempo, como va a ser el caso de lo que va a ser la fusión de los actuales territorios de Austria y Alemania y parte de Hungría. Hacia el siglo XVIII estamos claramente ya en presencia de estados centralizados, con monarquías de tipo absoluta, con concentración de poder en una sola persona, en el nombre del rey, y que tienen sistemas de administración central sumamente sofisticados para la administración del comercio, de la legislación y del control de fronteras, sobre todo la cuestión aduanera. Por lo tanto, estamos hablando acá ya de un proceso que se asimila al concepto de Estado moderno. La mayoría de estas monarquías, como el caso de Francia, van a ser de tipo absoluta, es decir, con una centralización en la persona del rey del poder y la administración, mientras que otros países van a tener una tendencia a un sistema de división de poderes mediante un parlamento con relativa representación de la nobleza de origen feudal que tiene también su voz y su voto en las decisiones, sobre todo lo que tiene que ver con la administración de justicia. Estos estados centralizados y monárquicos tienen como soporte fundamental de su riqueza la colonización de los territorios, sobre todo en el caso de América y África, que van a ser los continentes fuertemente impactados por el proceso colonizador de España, Portugal, Francia e Inglaterra. Vamos a ver entonces cómo se han ido constituyendo en forma sucesiva una serie de ocupaciones territoriales que son delegaciones de lo que el gobierno central ha decidido instalar en América. El caso particular de España, que ocupa prácticamente todo el occidente del continente americano, va a subdividirse en una serie de virreinatos que van a tener entonces un representante real en territorio americano,
y en algunos casos van a tener otros sistemas administrativos, como el caso de las capitanías, que también van a formar parte de esta enorme complejidad administrativa que supone un territorio de esta escala. Esta administración, a partir de virreinatos o de capitanías, va a tener también una contracara económica que va a significar la expoliación de muchas de las materias primas y producciones americanas que van a migrar hacia la metrópoli como productos básicos y van a retornar en forma de productos manufacturados a la propia población americana. Este tipo de comercio, que incluye fundamentalmente los metales preciosos, la plata y el oro provenientes de México, en el caso del Virreinato de Nueva España, o en el caso de Sudamérica, de Potosí, o de las minas que corresponden al actual territorio del Alto Perú y Bolivia y Perú. Y vamos a encontrar también, en el caso de la colonización portuguesa, una fuerte incidencia de los estados mineros, como Minas Gerais, que van a proveer también a la corona portuguesa de metal precioso. Además de estos productos, propiamente dichos, de producción americana, América también va a recibir población de origen africano que va a tener como destino las plantaciones de algodón o las plantaciones de café o de otros productos americanos y que van a convertir también fuertemente la estructura demográfica, tanto de África como de América, al migrar miles y miles de personas desde un continente a otro y de esa manera producir una fusión étnica, una fusión lingüística y una fusión religiosa que va a ser parte de la condición americana. Esta forma de trabajo del territorio va a significar también una construcción territorial en términos de infraestructura caminera y de infraestructura portuaria, que también va a tener anclaje en los sistemas de fundación de ciudades y es parte del contenido que estamos trabajando justamente en ambos continentes. El sistema social está fuertemente estratificado, es claramente una sociedad estamentaria en la cual los privilegios que tienen que ver fundamentalmente con la herencia noble y con el ejercicio de la monarquía están situados a la cabeza de una pirámide social que tiene además como soporte claramente a la Iglesia católica, que va a soportar también parte de la estructura económica, en tanto que son poseedores de enormes extensiones de tierra, y el poder de decisión en términos de conciencia y en muchos casos en términos incluso de ejercicio de la justicia. Van a funcionar también como sistemas de registro de la población a través de las cartas de bautismo y por lo tanto el rol que ha tenido la Iglesia en la estructura administrativa europea y americana va a ser fundamental. Permanece todavía una aristocracia hereditaria bajo control de la monarquía y hay obviamente también una serie de privilegios que están ligados al poder militar, normalmente ocupado en sus altos rangos por herederos de esa aristocracia o de esa nobleza que van a formar parte, por lo tanto, de los puestos de control militar de mayor jerarquía, no los soldados, obviamente, pero sí en lo que constituye el cuerpo del ejército propiamente dicho. Permanece todavía una estructura feudal que es una larga duración heredera de esa alta Edad Media que todavía tiene en el campo una fuertísima presencia y va a existir, por supuesto, un campesinado que además constituyen la parte más importante de la población. Esta estructura social tiene unos aspectos que son importantes de entender porque a veces en la condición contemporánea no los visualizamos, y es que prácticamente el 80% de la población mundial todavía es campesina. Y eso también es importante tener en cuenta porque si bien hablamos de ciudades como concentradoras del poder económico, del poder político y religioso, el campo sigue siendo el soporte demográfico de la población y eso va a suceder tanto en el continente europeo como en Asia, en África o en América, e incluso esa condición se va a mantener muchos siglos más, hasta el siglo XIX por lo menos. En el final de la Edad Moderna se va a dar una transición demográfica importante en la cual sí van a cambiar progresivamente estas condiciones. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso en el cual la población campesina es la determinante de la reproducción como
sistema cultural, pero también dependiente en muchos casos de la actividad agrícola o ganadera. 3/4 de la población activa total está dedicada fundamentalmente a actividades de tipo primaria, es decir, aquellas que son extractivas, tanto en la minería como en la agricultura o la ganadería o la explotación forestal, son básicamente las ocupaciones de las 3/4 de la población en el mundo. Mientras que el privilegio de clase o de poder va a estar ligado a una pequeñísima minoría en términos demográficos, pero que ostenta la casi totalidad del poder económico y político, integrado justamente por esas clases dominantes que hemos eh, caracterizado recién. El conjunto de las otras clases, que incluyen la burguesía administrativa de las ciudades, los mercaderes urbanos, los artesanos y los obreros dependientes, van a formar lo que los historiadores llaman el tercer estado, es decir, ese conjunto de la población que se dedica fundamentalmente a las actividades civiles y que en gran parte constituyen la población urbana. Es importante destacar también que a partir del siglo XV se ha dado un fenómeno particularmente importante en el caso del continente asiático y que va a tener también fuerte incidencia en Europa y África, es la expansión demográfica. Esto tiene una serie de causas, en algunos casos ligadas a las condiciones económicas que permitieron, por un lado, una mejora en las formas de alimentación tradicional y un excedente alimenticio mayor en relación a la población, lo que supuso también mejores condiciones para el aumento de la reproductividad humana. También un aumento de la natalidad ligada a factores de tipo ideológico o político que fueron también incididos por condiciones propias de las doctrinas religiosas. La contrarreforma incidió en parte, la reforma religiosa incidió en parte también en la externalización de muchas de las personas que vivían encerradas en conventos o en reducciones que no se reproducían y que en este momento aparecen como una población de cierta importancia. Y también hay otras condiciones que tienen que ver con la población urbana en sí, es decir, al aumentar la proporción de población urbana, eso tiende a un incremento de los porcentajes de natalidad urbana. Hay también contextos políticos favorables, dado que en el siglo XVI en realidad las contiendas bélicas de gran escala tienen menor incidencia y por lo tanto van a también posiblemente incidir en este crecimiento relativamente importante de la población a nivel mundial. Este proceso, que va a durar todo el siglo XVI, va a disminuir, sin embargo, ya hacia finales del 1500 y va a estancarse en los siglos XVII y principios del XVIII como producto de una serie de condiciones económicas ligados a una serie de malas cosechas sucesivas en varios decenios y la reaparición de algunas enfermedades, por ejemplo, el caso de la peste bubónica en la costa mediterránea a finales del siglo XVI y ciertas otras formas de pestes, llamada la peste atlántica en particular, que afectó a ambos lados del Atlántico, tanto en América como en Europa, y que va a producir también una disminución de la población. Y también es muy importante destacar que las enfermedades introducidas por los propios europeos en el continente americano van a significar en muchos casos la muerte masiva de personas, un exterminio silencioso, producto de la viruela, de las enfermedades venéreas y de otras de transmisión directa del continente europeo, que por la condición de autovacunación colectiva que producen ese tipo de enfermedades, en Europa tenían menor incidencia. En América van a producir un saldo trágico de cambio demográfico brusco, de sustitución de la población originaria por población de origen europeo. La distribución urbana en Europa va a ser bastante poco homogénea y en realidad se corresponde relativamente a ciertos estados que ya existían, como el caso de la ciudad de Constantinopla, que por ser la capital del Imperio Romano de Oriente va a tener en ese momento un tamaño muy considerable, quizás es en ese momento la más grande del mundo, con más de 200.000 habitantes. Lo mismo el caso de Nápoles, ligada justamente a los reinos de origen ibérico que se van a instalar al sur de Italia y van a producir
un cierto nivel de concentración de riqueza, y otras ciudades como París, que van a ser también el punto de intercambio entre el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo, y por lo tanto, por una fuerte incidencia. La ciudad de Londres, por su condición de acceso a las rutas internacionales de comercio marítimo, y algunas otras justamente como Venecia o Milán, que están ligadas fuertemente al comercio del norte de Italia. El siglo XVII y el siglo XVIII se caracterizan fundamentalmente por cambios en los contenidos ideológicos que dejan el pensamiento dogmático de tipo religioso, basado en la doctrina cristiana católica hasta el siglo XVI, y luego en la doctrina protestante o mixta, en el caso de los países como Francia, Alemania e Inglaterra o Suiza, y van a orientar las formas de pensamiento, fundamentalmente el pensamiento filosófico, pero también el conocimiento matemático, teórico, el conocimiento científico técnico, hacia la mirada racionalista, es decir, aquella que centra en la condición del hombre su fundamento, y que se basa básicamente en un método riguroso que va a llamarse a partir de ahí el método científico. Básicamente es un método nomológico que enuncia leyes y que por lo tanto organiza de alguna manera el mundo a partir de regularidades que se van a poder demostrar por métodos empíricos o por métodos deductivos. Algunos personajes claves en relación a estos métodos se corresponden con, por ejemplo, René Descartes, un filósofo, matemático y físico que va a enunciar una serie de procesos metodológicos en un texto fundacional para la ciencia moderna que tiene que ver justamente con el método científico, y que además es conocido por sus reducciones matemáticas en el campo de la expresión numérica y lo que se llaman ejes cartesianos en su honor, como forma geométrica de representación de un espacio en dos dimensiones a partir de ejes que tienen un sistema incremental de validación. En el caso inglés también vamos a encontrar la propuesta de los empiristas, fundamentalmente la figura de John Locke, por ejemplo, que sirve como forma también de validación de una forma de conocimiento que requiere de la experiencia para poder ser validada. La razón va, por lo tanto, a primar en ese modelo racionalista, y va a ser uno de los elementos que van a promover lo que en el siglo siguiente, ya en el siglo XVIII, se va a llamar el siglo de las luces, y que se corresponde justamente a esa exaltación de la racionalidad humana por sobre otros valores, y como ello también el concepto de progreso sumando las acumulaciones científicas y tecnológicas con el desarrollo económico. El siglo de las luces justamente pretendía ilustrar al hombre, y va a tener entonces una versión laica, contestataria, probablemente incluso del sistema político, y va a tener también una forma monárquica ilustrada que va a dar lugar a unas ciertas formas de mecenazgo en el caso de los países con monarquía centralizada. Hacia finales del siglo XVIII, ya a principios del XIX, este proceso de la racionalidad va a ser puesto fuertemente en duda frente a la posibilidad de que la propia razón produzca monstruos o produzca ciertas formas que los sentimientos, o que lo que podríamos llamar en el siglo XIX ya pensamiento romántico, deja lugar a otras formas alternativas al pensamiento racionalista moderno. Es muy importante la incidencia que tuvo esta ilustración, no solamente para la construcción científica técnica, sino también para la producción del arte, la arquitectura y la ciudad, dado que va a incidir también en esto. Desde el punto de vista económico, en el caso fundamentalmente de los reinos coloniales, como el caso de Francia, pero también de España e Inglaterra, el concepto clave es el de mercantilismo. Esto supone control por parte del Estado en una política proteccionista para aumentar la recaudación a partir de impuestos por un lado, la concentración de capital metálico en las metrópolis, que obviamente proviene de sus colonias, y por lo tanto un control también sobre el conjunto de importaciones y exportaciones, de manera que la balanza sea positiva. Este concepto supone
la expansión territorial como condición para poder asegurar, por un lado, la extracción de materia prima y por otro también la expansión del mercado consumidor, que es parte del sistema de equilibrio para que este sistema de control estatal se mantenga. Esto se va a mantener prácticamente todo el siglo XVIII e incluso principios del siglo XIX, en el cual empiezan a aparecer otras alternativas en las que se plantea, por ejemplo, la producibilidad de que la riqueza de las naciones no dependa tanto de, del control del Estado, sino también del mercado que podría regular por sí solo ciertos valores de la mercancía y su intercambio. Estas discusiones económicas van a cuajar fundamentalmente a finales del siglo XVIII y van a ser parte de, el cambio que va a producir la Revolución Francesa en el campo político y la Revolución Industrial en el campo económico-social. Vamos a tomar algunos ejemplos para ver este proceso de larga duración que va desde, dijimos, la Edad Antigua, el proceso que se inicia en la primera larga duración y el proceso medieval, bajo medieval que estudiamos dentro de esta larga duración. El caso paradigmático que hemos tomado es el caso de París, una ciudad de colonización romana, ubicada en el borde del río Sena, en realidad estrictamente en una isla al eje del río Sena, en la cual se instala un campamento romano, Lutetia, que va a tener, como en casi todos los casos que hemos visto, esta conectividad territorial a partir de un cargo que va a servirle de eje de comunicación con el territorio. Esa pequeña colonia de origen romano sobre un asentamiento preexistente galo, se va a ir transformando paulatinamente en una ciudad permanente, como muchos de los campamentos romanos que hemos visto en los ejemplos de castros en Italia o en otros territorios, y va a constituir a finales de la Edad Antigua y principios de la Edad Media una pequeña aldea ligeramente fortificada y que tiene además una densidad urbana relativamente importante. Fíjense cómo se puede ver todavía en este primer asentamiento este conjunto de ejes que constituyen los caminos territoriales, claramente un cardo y un decumano, y esta forma relativamente ordenada, ortogonal, que constituye la herencia del patrimonio romano. Sin embargo, a la Baja Edad Media, al inicio del siglo XII, estamos hablando ya de una ciudad eh, relativamente más grande y con cierta tendencia a la expansión exterior. Esta forma de ocupación, en formas de parche sobre un territorio todavía claramente agrícola, va a mostrar una de las posibilidades de expansión de estas ciudades, y hemos visto en otros casos la concentración a partir de las puertas, es decir, que van a ser como distintas formas o modelos de ocupación, pero fíjense cómo interesa en la representación de este conjunto de mapas eh, la importancia que tiene la explotación rural en relación con el crecimiento del asentamiento. O sea, en la medida que este asentamiento va creciendo en cantidad de población, también tiene que ver con un mayor ordenamiento del sistema de producción agrícola ganadero del entorno. Hacia el siglo XIII estamos hablando ya de una ciudad medieval compleja, es decir, que ya ha incorporado muchas de las actividades que tienen que ver fundamentalmente con la sede catedralicia. La religión católica va a tener una impronta fundamental para esta ciudad, se va a localizar justamente en la isla de la ciudad, y esto que había sido la villa de la primera parte de la Baja Edad Media, va a ir convirtiéndose progresivamente en una ciudad de mayor complejidad. Y se incorpora también hacia el ala que podríamos llamar el sur, la ribera izquierda del Sena, el Sena corre en este sentido, se va a instalar la Universidad de París, la Sorbona, una de las primeras universidades a nivel mundial, prestigiosa universidad medieval, que va a constituir en sí misma una parte de la ciudad, dado que ahí se van a instalar sus casas de estudio. Por lo tanto, la ciudad de París se va a caracterizar de ahí en más por estas tres partes que la constituyen: la Cité, que es esta isla central en la que se localizó originalmente el campamento romano; la ville, es decir, la ciudad medieval propiamente dicha, en la orilla derecha del Sena, en la cual se instala fundamentalmente el centro administrativo de su comuna, el Hotel de Ville; y
hacia el sur esta ciudad universitaria que se va a llamar justamente la Université y que constituye parte del corazón actual de París. La administración entonces se va a originar en este sector central de la ciudad y se va a ir extendiendo en forma progresiva al resto de la estructura. Fíjese también que han empezado a aparecer también ciertas formas de aprovechamiento de la naturaleza con sentido recreativo y ya no solamente de explotación. Este es un cambio importante y es lo que explica el por qué hablamos de esta segunda larga duración a partir del siglo XII, porque justamente estas ciudades han empezado a desarrollar lo que va a ser luego una ciudad de la edad moderna, ¿sí? Es decir, han empezado a incorporar algunos elementos que claramente la diferencian del resto de las formas de ocupación que veníamos viendo hasta este momento. La muralla se mantiene una reparación neta entre el adentro y el afuera, pero empieza a existir una progresiva expansión hacia el exterior de la ciudad, con actividades que podrían ser, como en este caso, un coto de caza o un jardín, o simplemente el aprovechamiento de un bosque ya no solamente para la explotación maderera, sino también para la recreación. La ciudad del siglo XIV es ya una ciudad grande, es en este caso probablemente la segunda ciudad del mundo en términos de expansión y tamaño. Tiene consolidado una muralla extensa que rodea tanto a la villa como a la ciudad, a la cité y a la université, y va a tener por lo tanto también una serie de instituciones ligadas al comercio, al ejército, a la religión y a la administración, que van a caracterizar una ciudad de importancia grande en la formación del reino de Francia. Recuerden que habíamos hablado de monarquías en ascenso y por lo tanto una tendencia a la centralización del poder, por lo tanto el aparato burocrático se va a localizar justamente en estas ciudades que van a oficiar de capital del reino y van a ser además la sede de residencia de la monarquía. La ciudad renacentista refuerza todavía más este modelo, va a consolidar la ocupación interior, produciendo una densificación del área central original que va a aumentar la cantidad de plantas edificadas y también va a consolidar algunas de estas vías de comunicación como las vías de penetración del comercio y por lo tanto van a ser las vías comerciales por excelencia hasta hoy de la ciudad de París. Al inicio de la etapa que llamamos barroca, es decir, que corresponde ya al siglo XVII, esta ciudad definitivamente ha completado el tejido urbano de alta densidad en el área central, ha comenzado también un proceso de expansión periférica hacia afuera de la muralla original, y vamos a ver que pronto esta fortificación de borde va a tener que ser demolida y sustituida, dado que va a tener que integrar parte de la población que vive hacia el exterior, en lo que llamamos los suburbios de París. El faubourg justamente constituyen toda esta masa edificada que vemos hacia afuera de la ciudad, que son justamente lo que va a ir completando la trama urbana. Esta muralla también va a ser posteriormente demolida y va a integrar, por lo tanto, el sector de la universidad al resto de estos faubourgs que han ido creciendo a lo largo de estos siglos XVI y XVII. Y finalmente llegamos a nuestra ciudad barroca en el siglo XVIII, en la cual vamos a ir viendo una serie de modificaciones, de mejoras en términos higiénicos, espaciales y de embellecimiento de la ciudad, y que tienen que ver justamente con la instalación de la corte monárquica, sobre todo de la figura de Luis XIV, a la cual vamos a reconocer gran parte de las modificaciones que París va a tener en este proceso del siglo XVII al XVIII. Algunas características de la vieja ciudad son criticadas fuertemente, justamente por el propio Descartes, que dice que aquellas antiguas ciudades que en principio solo fueron villorros y se convirtieron por la sucesión de los tiempos en las grandes ciudades, están por lo común tan mal compuestas que al ver sus calles curvas y desiguales, se diría que la casualidad más que la voluntad de los hombres es la que ha dispuesto de tal manera. Ahí se ve la voluntad racionalista en la cual se critica este modelo espontáneo de crecimiento con calles en curva y aparentemente aleatorias, que deberían ser rectificadas y mejoradas en términos geométricos para aumentar su funcionalidad y obviamente también su belleza. Estas modificaciones las vamos a ir viendo progresivamente en esta intervención que se va a hacer en forma bastante violenta sobre la ciudad, que implica demoliciones en partes de edificios preexistentes y la construcción de nuevas sedes,
Fíjense cómo todavía en esta visión en 3 dimensiones, este magnífico gráfico que aún se mantiene, se puede ver, sin embargo, la dominancia gótica de lo que significan las masas de las grandes catedrales, sobre todo la presencia de Notre Dame, una iglesia a la que probablemente han escuchado mencionar muchas veces el año pasado a partir del incendio que la destruyó casi completamente. Vamos a ver justamente en esta ciudad como escenario de una minoría selecta que va a constituir los espacios urbanos como homenaje al propio monarca. Son las llamadas plazas reales, que van a ser, fíjense ustedes, varias de ellas ubicadas como si fueran piezas geométricas incrustadas dentro del tejido preexistente, lo cual implica, obviamente, demolición y vaciamiento para la construcción de una nueva forma geométrica. De esa manera, la estructura social, de alguna manera, se ve reflejada también en estas formas urbanas tan representativas de esa monarquía, con esa voluntad de representación, y también la incorporación de algunas mejoras en términos de higiene urbana y de orden y geometría a partir de la regularización de los espacios preexistentes. Uno de los aspectos que ya habíamos señalado tiene que ver con la destrucción de la vieja muralla y su reemplazo por un camino arbolado que va a tener esta característica propia de la jardinería francesa, el boulevard, es decir, una vía mucho más ancha de lo habitual, con arbolado central o con arbolado lateral, que permite, además del flujo de vehículos, también el tránsito peatonal y el paseo. La incorporación en cada uno de los nodos en los cuales se van encontrando estas nuevas trazados de plazas o plazas parquizadas en algunos casos, que hacen las veces de conectores para los carruajes. Y este conjunto, dijimos, de formas geométricas incrustadas literalmente dentro del tejido medieval preexistente para la configuración geométrica de un nuevo espacio urbano, la plaza de representación de la monarquía por excelencia, la plaza real. También dijimos que se han incorporado estos enormes espacios abiertos que llamamos parque y que tienen esta condición de jardinería rediseñada, que supone también una demostración del dominio del hombre sobre la naturaleza. Y también el aumento de la capacidad infraestructural a partir, por ejemplo, de la conectividad mediante puentes nuevos que se van a ir incorporando sucesivamente a esta ciudad medieval. Estos espacios urbanos que decíamos representan la voluntad real de dejar manifiesto su monumento, en muchos casos monumentos ecuestres que sirven de memoria a la monarquía, van a tener distintas formas, pueden ser círculos perfectos, como en este caso de la Plaza de las Victorias, o pueden ser estos octógonos o cuadrados ochavados que hacen al Place Vendôme, que justamente es una de las plazas reales más claramente reconocibles en este contexto de París, aún hoy en pie y con todo su entorno construido en forma regular, es decir, que no solamente se trata de un espacio urbano, sino que se trata literalmente de una arquitectura regular. Y eso es lo que va a determinar, digamos, ciertos contenidos que van a ser manifiestos en la forma urbana y que tienen que ver con ese otro contexto que estamos viendo que se va a ir manteniendo a lo largo de esta larga duración. En una rápida síntesis, vamos a ir viendo estos cambios que se han sucedido en el campo de la política, por ejemplo, en el cual vamos a ver el paso de una monarquía en ascenso hacia una monarquía consolidada por unificación de reinos, en el caso de Castilla y Aragón, que van a formar el Reino de España, o los casos de la unificación del Reino de Francia o del reino de los Reinos Unidos de Inglaterra y Escocia. Por otro lado, hay un acontecimiento central que tenemos que reconocer en el Renacimiento, que es la caída del Imperio Romano de Oriente y por lo tanto la disolución de ese enorme imperio. Vamos a ver también en el Renacimiento la expansión colonial hacia los continentes africano y americano, asiático también, y eso implica la introducción de nuevos productos, la creación de nuevos mercados y obviamente la concentración del intercambio en los monopolios marítimos de Inglaterra, Holanda y España, Portugal. La organización social se basó, en el caso americano, claramente en el aniquilamiento y el mestizaje entre la población europea y la población preexistente, y va a generar esa nueva forma mestiza que se va a llamar sociedad colonial, que va a tener distintas características según se trata del Caribe, de Latinoamérica o del área
lusitana del área portuguesa, pero que tienen en común esa condición de mestizaje, no solamente entre españoles e indígenas, sino incluso también con la población africana introducida por el esclavismo. En el campo religioso habíamos hablado de esta reforma protestante que va a generar un cisma en el sistema administrativo de la Iglesia y que también va a generar una división territorial a partir de esta conversión hacia el protestantismo de los territorios de Europa Central, fundamentalmente Francia y Suiza, Alemania y Inglaterra, en distintas versiones dentro de las corrientes genéricamente llamadas protestantes. También es importante destacar que en el siglo XV, a finales del siglo XV, se va a producir la expulsión de los moros del territorio del Reino de España y que eso también va a incidir fuertemente en el predominio de la religión católica en el caso de la península ibérica y en el caso de la península itálica, que van a dominar prácticamente hasta la actualidad con esa doctrina, desplazando, por lo tanto, no solamente la cuestión religiosa árabe, sino también parte de su cultura, que va a fusionarse de esa manera con la cultura occidental. En los siglos XVII y XVIII habíamos hablado del crecimiento de la monarquía en términos de concentración de poder y que va a concluir finalmente con las monarquías absolutas como la francesa y algunas formas de monarquías parlamentarias como el caso de Inglaterra. Y destacamos como uno de los elementos políticos fundamentales de la Edad Moderna el nacimiento de los estados nacionales tal como los conocemos hoy. Desde el punto de vista económico, habíamos mencionado la palabra clave mercantilismo para caracterizar los procesos del siglo XVI y del siglo XVII y su tendencia a la acumulación capitalista que se va a desarrollar finalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, con eso que se llamó la Revolución Comercial, que prevé el advenimiento de un cambio importante que va a ser la Revolución Industrial. En el campo social habíamos hablado desde la Edad Media de la burguesía como el elemento clave que surge de las actividades urbanas, la unificación de este concepto de tercer estado para agrupar a las actividades mercantiles, a las actividades de producción o manufactura, las actividades que tienen que ver con la educación y con las profesiones liberales, y también aquellos que tienen que ver con la extracción rural o agrícola, y la existencia de formas de esclavismo incipientes en el siglo XVII, pero muy intensas en el siglo XVIII, sobre todo en el Reino de Portugal, trasladando esclavos de África hacia América. Y la presencia inevitable en el campo religioso de la contrarreforma católica, que va a incidir fundamentalmente en los territorios que dijimos recién, de la península ibérica, de Italia y de América Española, y que va a tener una producción material además significativa en términos de construcción de sedes y de transformaciones de las ciudades existentes. Ahora, estas etapas también tenemos que caracterizarlas por la fuerte incidencia que tienen a partir de las transformaciones científicas técnicas, porque no se trata solamente de un cambio ideológico religioso, sino también de lo que significó ese cambio en términos de fundamentalmente nuevos conocimientos científicos. En el Renacimiento caracterizamos el periodo como una revolución científica que tiene que ver fundamentalmente con la figura de Copérnico y su teoría heliocéntrica que cambió la concepción del mundo a partir de entender que dejábamos de ser el centro del universo para ubicarnos en una situación periférica, lo cual es un cambio fundamental, pero también el conjunto de, algunos lo llaman invenciones, otros lo llaman descubrimientos, otros lo llaman en realidad evoluciones de instrumentos preexistentes, la mayoría de ellos de origen oriental, que van a servir tanto para la exploración geográfica como para la exploración astronómica, como la brújula o el telescopio. La aparición de la pólvora y por lo tanto de las armas que van a conllevar también a cambios fundamentales en los modos de hacer guerra, va a cambiar también la forma de la ciudad. Ciertos instrumentos que se van a desarrollar en forma cada vez más sofisticada entre el siglo XVII y XVIII van a permitir también la ampliación del horizonte científico porque van a permitir validar muchas de las ideas que se habían enunciado tempranamente en el Renacimiento y que van a terminar de consolidar su validación científica en el siglo XVII y XVIII. Y hay un elemento clave que determina el cambio cultural fundamental
a partir de la Edad Moderna, que es la imprenta. O sea, la imprenta de tipos móviles, la imprenta que atribuimos a Gutenberg, va a ser justamente una de las claves de eso que llamamos la galaxia Gutenberg, o lo que sería el mundo moderno, hasta la actualidad, y que depende de este medio de reproducción del conocimiento para su transmisión. Por lo tanto, es lo que va a fomentar la expansión del conocimiento y su rapidísima divulgación en el curso de medio siglo, prácticamente en el siglo XVI. Decíamos que el racionalismo y la crisis del pensamiento cristiano había dado lugar a nuevas formas de pensamiento, entre ellas incluso nuevas formas de pensamiento político, ligadas, por ejemplo, a la figura de Niccolò Maquiavelo, o el concepto de progreso por acumulación sucesiva de conocimiento o de bienes, de riqueza. Hay también importantes avances en el campo científico que van a incidir en las formas artísticas. Hablamos del desarrollo de la geometría, de la matemática, de la anatomía. Los tratadistas que van a recuperar parte del conocimiento medieval y lo van a transmitir al Renacimiento. ¿Sí? Figuras como Fibonacci, por ejemplo, que inventa una serie numérica en la Edad Media, pero que va a ser trabajada como elemento compositivo de la Edad Moderna, o ciertos conceptos del orden clásico que son renovados en el Renacimiento a partir de su reproducción en los tratados y que imponen ciertos modelos estilísticos heredados de la cultura antigua griega y romana, pero que van a ser ensalzados y recuperados en el Renacimiento y se van a mantener durante toda la Edad Moderna e incluso gran parte del siglo XIX. Ese concepto de orden clásico que tiene que ver con un canon, con una geometría y con una forma de representación, dijimos que va a tener una enorme incidencia también en el trazado de las ciudades y por lo tanto no podemos dejar de considerar. Los siglos XVII y XVIII van a culminar, entonces dijimos, con ese proceso que se llama ilustración, que está basado básicamente en la luz de la razón y que incluye a algunos personajes clave como Newton, por ejemplo, cuya ley de gravitación universal rige hasta hoy los sistemas de cálculo estructural, los sistemas de producción astronómica, la posibilidad de vehiculizar cualquier tipo de transporte, etc. O sea, están ligados fuertemente a todo tipo de actividad humana y es por eso que es tan importante. A finales del siglo XVIII, la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, en el caso francés, o las enciclopedias nacionales como la británica, van a cumplir un rol fundamental justamente basados en este invento de la imprenta del siglo XVI hacia el siglo XVII, que va a empezar a generalizar el uso de la enciclopedia como soporte del conocimiento universal. Y la presencia de estos pensadores, tanto en el campo filosófico como en el campo de la política y del estudio de la sociedad en general. En el campo ideológico, la contrarreforma católica va a tener como dos caras. Por un lado, el crecimiento de las formas conservadoras y represivas, como el caso de la Inquisición, de origen claramente religioso, y por otro lado, el iluminismo también va a dar lugar a un optimismo laico, es decir, a una resistencia al dogma cristiano, y por lo tanto va a tener permanentemente una tensión entre, por un lado, el dogma cristiano y por otro, este crecimiento del conocimiento científico, este progreso del conocimiento científico laico, que va a incidir, por ejemplo, en que la figura de Galileo, por ejemplo, que aparecía acá, va a ser condenada por su posible contenido herético al cuestionar ciertos principios que la Iglesia Católica sostenía y que sostiene hasta el siglo XX. El campo artístico también va a sufrir un cambio importante en este periodo del siglo XVII y XVIII, porque ese concepto clásico que había dominado a la cultura moderna inicial del siglo XV y XVI va a incorporar nuevos instrumentos de representación, por ejemplo, la perspectiva multifocal, el concepto de infinito y su representación en términos espaciales, va a dar lugar también a la incorporación de formas como las que veíamos recién en la planta urbana de París, de espacios más dinámicos como el elipse, por ejemplo, y eso va a dar lugar a un sistema espacial que llamamos barroco, que va a ser muy diferente de aquellos espacios cerrados de orden clásico que veíamos en los siglos XV y XVI.
En el campo del arte va a aparecer también una tendencia a la ornamentación y a esta presencia de un claroscuro y ciertas formas que tienen que ver con la propia doctrina de la propaganda religiosa, de la propaganda fide de la Contrarreforma, y también de otras formas de expresión artística que son propias de ese periodo, que por eso recibe justamente el nombre de barroco. Vamos a completar aquí entonces esta primera parte de la clase teórica y vamos a continuar con una segunda parte que la vamos a presentar hoy mismo. Buenas tardes.